Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Padre amado, Señor, gracias damos porque definitivamente en esta transmisión tú eres el invitado especial. Se trata de ti. Yo oro por cada familia conectada en este momento, Señor. Oro porque seas tú tocando sus corazones, Dios. Oro porque el propósito de esta transmisión se cumpla. Oro porque muchas personas lleguen a esta transmisión. Sé, Señor, que después de que salgamos del aire, habrán otras personas que lo estén viendo y escuchando. Oramos por ellos también. Oramos porque también ministres sus corazones, Señor. Descansamos en que tú estás al frente de esto, Señor. Esta es tu obra, esta es tu iglesia, Señor. Aunque salimos del templo, seguimos haciendo iglesia desde aquí, desde nuestra casa. Respáldanos, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Y ayúdanos, papá. Oramos, Jesús, y te amamos. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. 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 Sí, Señor. Listo, mi paz. Bueno, ok. Cuando hablamos ya desde agosto que hablamos y programamos este encuentro contigo, tú me dijiste, yo quiero que hablemos de no darnos por vencidos. Así es. Y yo recuerdo, tan pronto me dijiste eso, yo me acordé de la canción, creo que es de, no sé, una que dice que yo no me voy por vencido. Y yo decía, el Señor nos llama a eso, ¿no? A no darnos por vencidos. A no darnos por vencidos, sí, Señor. A mantenernos enfocados. Entonces, cuéntanos, mi paz, cuéntanos qué fue lo que el Señor te regaló. Mira que no nos damos por vencidos, es una enseñanza que yo prediqué en la iglesia el 23 de agosto. Y el versículo bíblico estaba en Gálatas 6:9, que decía, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y fue una gran reflexión en la cual yo quería motivar a la congregación y motivarnos a no darnos por vencidos. Yo quiero contarte que digamos, en mi vida yo he sido una persona muy luchadora, para estudiar y todo tipo de cosas. Yo salí de Ocaña y tuve que viajar a Bogotá y fui un luchador y no me daba por vencido, ¿no? En todas las cosas me esforcé mucho en trabajar para poder estudiar y terminar mi carrera de ingeniería civil y todas las cosas. Pero hubo un momento en que me di por vencido. Y cuando me di por vencido, intenté suicidarme. Y fue una experiencia horrible, inmunda, desastrosa, terrible. Y desde ese instante yo entendí que por ahí no era. Que no había que hacer eso cuando uno tuviera problemas o dificultades. Que no darse por vencido tenía que tener algo. Y después tuve la oportunidad de conocer a mi esposa, a mi actual esposa, y después tuve la oportunidad de conocer al Señor. Y entonces entendí algo que le compartí en ese domingo a la congregación, y era que Jesús Alberto, uno tiene que entender algo que es clave en la vida, y es lo que yo quiero enseñar, y es que si uno se comprometió con Dios, ¿sí?, en el corazón, realmente, sinceramente, Dios se comprometió también con uno. Y yo creo que Dios se comprometió antes con uno, antes que yo me comprometiera con Él. Y cuando uno está comprometido, uno no se da por vencido. Amén. Es como la gran conclusión que yo he sacado. Porque tú te imaginas a un Cristo dándose por vencido después que le estén dando los latigazos. ¿Te acuerdas de la película esta que veíamos de Mel Gibson? Sí. Que hay un momento en que el tipo, el que le está dando los azotes y eso, se siente como cansado, que ya está como fatigado, que ya se da como por vencido, y él se acomoda y se levanta un poquito más y le dice como que todavía faltan. Que la película deja ver algo como eso. No sé si lo recuerdas bien. Sí. A mí esa vaina me quedó grabado, hermano, porque Jesús nunca, y si Él no se dio por vencido, pues yo tampoco tengo que darme por vencido, porque hemos hecho un compromiso mutuo. Y darnos por vencidos, cuando yo hice eso, porque lo hice fue en mis fuerzas. Y esta iglesia se fundó, y esta iglesia que lleva ya 12 años,
nace en un mundo a veces de dificultades, y yo he aprendido a no darme por vencido y a que la iglesia no se dé por vencida ante la adversidad y ante las dificultades, porque en el mundo y la sociedad nos invita a tirar la toalla, y si hay algo que quiere el diablo es que tú te des por vencido en tu ministerio. Sí, total. Y que tú tires la toalla, y el que está sirviendo, que ya está aburrido por allá, que ya por ejemplo, los sugieres, que dicen, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Pues, que de aquí estamos parqueados, ya yo me doy por vencido. No, o sea, no tienes que darte por vencido. Ajá. Ahora que decías eso, venía a mi memoria y me fui a buscarlo, porque creo que esta mañana hacíamos referencia a ese texto. Hebreos capítulo 10, versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Así es. Y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Y pensaba en ese versículo, cuando hablabas ahorita de no darnos por vencidos, y yo leo este versículo y digo, darte por vencido es precisamente volver atrás, ¿no? Es como dejar de ir. Tú hablas ahorita de compromiso. ¿Te acuerdas de esa película de no retroceder nunca, rendirse jamás? Sí. 1, 2, 3, 4. ¿Sabes cuántas películas hicieron de eso, hermano? Muchas. Pero uno dice, uno es como las películas, ¿no? Hay un momento en el que uno dice, ya no más, y entonces en el Señor se levanta uno nuevamente. Claro, porque el pensamiento llega, porque tú eres débil en tus fuerzas. Sí, el cuerpo es débil, por eso hay que fortalecer el espíritu. Y entonces en la parte espiritual es donde tú te enchufas de nuevo y te inyectas de ese compromiso sobrenatural para que se cumpla esa palabra, de no darnos por vencidos. Mira, y Paula Matajira, que está conectada, dice, justo hoy, Paz, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hoy. Wow, imagínate, yo no tenía ni idea de eso. No, yo tampoco. Pero bueno, Dios sabe por qué colocó este tema y por qué muchas personas a lo mejor deben entender eso, porque es que yo te digo una cosa, o sea, ese momento es tan difícil y quiero como enfatizar porque es un momento muy doloroso, o sea, es darse uno por vencido, y darse uno por vencido, o sea, cuando yo intenté hacer eso, yo estaba terminando, ya estaba a punto de graduarme y tenía las emociones muy alteradas y muchas presiones económicas y cosas. Pero yo te cuento algo, mira que yo cuando intenté hacer eso y tomé el coso ese que tomé, yo vi cosas muy feas, porque yo vivo como el infierno. Dios me permitió ver una cosa inmunda, ¿sí? Unas cosas de gritos y de llantos y unas cosas, y la gente que cree que ahí encuentra la solución, ahí lo que va a encontrar es un problema eterno. La solución para que fuera temporal aquí, pero el chicharrón lo tiene por toda la eternidad. Y yo entendí eso, y después lo entendí en la revelación con el Señor, y me motiva mucho ver, por ejemplo, todos estos personajes que no se dieron por vencidos. ¿Tú te imaginas que nosotros leyéramos y compartiéramos? Y bueno, y Pablo fue a la iglesia de Corinto y un día ya estaba tan aburrido y se dio por vencido y dijo, yo no le jalo más a esto. Y le entregó eso a Timoteo. No, yo creo que estos hombres que Dios permite que leamos en las historias bíblicas nos motivan muchísimo, porque fueron unos valientes, fueron unos guapos que no se dieron por vencido, porque yo creo que ahí hay un compromiso, y ese compromiso es maravilloso de la mano del Señor. Es el Señor el que nos da las fuerzas. Si Dios se comprometió conmigo y yo me comprometo con Dios, Dios me saca adelante, porque Amén. Dios es fiel, Dios me saca. Entonces yo pueda que no vea en el instante la solución, y pueda que tienda a darme por vencido, pueda que sienta que no puedo, pero si acudo a Él, el Señor es fiel y nos levanta. Eso no lo dudes. Amén, amén, pastor, amén. Es tremendo lo que en algún momento hablábamos en una reunión de consejeros de la lucha que puede llegar a tener la persona cuando siente esa opresión y esa idea de quitarse la vida empieza a masticarse, ¿no? A meditarse. Claro. Creyendo que es la única salida, que ya no hay nada, que la única solución para todo va a ser eso, que ya ha quemado todos los cartuchos, ¿cierto? Claro, porque se nubla la mente. ¿Qué es lo que uno siente ahí? Que se nubla la mente, o sea, que uno busca opciones en el pensamiento y no existen, y que uno siente que uno necesitaría que alguien le dé una mano,
uno se vuelve sensible y uno ve que está solo. Entonces uno dice, ¿yo para qué sigo? Y de ñapa se autoevalúa, uno dice, todo el esfuerzo que yo he hecho de nada sirve. Son como un montón de ingredientes que cuando eso se mueve, pues resulta un cóctel maravilloso para el diablo y destructivo para nosotros. Y no darnos por vencidos en la pandemia, porque ¿qué tal que uno se diera por vencido en la pandemia? Y dice, no, yo sí en la pandemia sí me di por vencido, sí caí en el pecado, caí en la pornografía, me di por vencido. O sea, ¿cómo te vas a dar por vencido frente al pecado? Que es otra perspectiva, digamos, que podemos darle a la frase de no darnos por vencido. Porque no solamente es en esto, sino darte por vencido con ese pecado, darte por vencido con ese vicio, darte por vencido en esa situación, en ese dolor. Creo que no, o sea, no. Cuando nos volvamos a reunir y cuando esto se acabe, ¿sí? Porque esto se acaba. Y entre más pronto se acabe, mejor. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo nos vamos a encontrar? Y yo te digo algo, si yo quisiera darme por vencido en algunas cosas, que a veces te llega ese pensamiento, pero ¿cómo yo me doy por vencido y qué le digo a mi hijo? O sea, ¿qué legado le dejo a mi hijo? A mis hijas. ¿Qué legado le dejo yo a los que están al lado mío si yo me doy por vencido? Porque es que tirar la toalla, que te acuerdas del tema del boxeo, que que se tira la toalla, pues que cuando el que lo está ayudando a uno, el que lo está entrenando a uno, ve que le están dando una muenda muy brava, el man dice, antes que me lo mate, el man va y tira la toalla para que el referee pare la vaina. Pero yo te digo una cosa, en el cristianismo no hay que darse por vencido. No cabe darse por vencido porque el diablo viene y te arrasa y te acaba y te lleva. Si has sentido, por ejemplo, darte por vencido, y si has pensado darte por vencido, pero no te has dado por vencido, ahí vamos. Y si a lo mejor usted que me está escuchando hoy se dio por vencido, yo hoy lo invito a que usted se levante. Porque mientras haya un instante de vida, mientras haya un segundo de vida, y mientras Dios siga existiendo y usted exista, hay un compromiso, y Dios es fiel y Dios lo va a levantar y Dios lo va a ayudar. Amén. Fíjate que cuando uno piensa en momentos a la luz de la palabra de hombres que se sintieron agotados y sintieron morirse, uno de ellos fue el profeta Elías. ¿Recuerdas? Luego de haber estado en el Monte Carmelo y viendo todo el respaldo de Dios y viendo cómo Dios lo respaldó. Sí. Uy, que se le cayó allá pilas. Un espero. Bueno, frente a los profetas, la amenaza de una mujer, ¿te acuerdas? Sí, esa vieja era muy mala, Isabel. Isabel le manda una razón y le dice, hermano, le aseguro que mañana a esta hora usted va a estar muerto. Y uno pensaría que, ¿por qué Elías se dejó perturbar tanto por eso? Y uno empieza a pensar en el cansancio físico. Así es. Que Elías podía haber estado en ese momento, ¿cierto? Sí, claro, porque no te olvides que antes de esa amenaza él había librado una batalla muy grande en el Monte Carmelo con esos profetas terribles. Brutal, entonces uno en el agotamiento, ahí está el ataque. Uno piensa en eso. A Jesucristo, Satanás se le aparece y llega a tentarlo ¿cuándo? Cuando está débil, luego del ayuno, cuando ha estado en el desierto 40 días. Entonces, hay personas, pastor, que en este momento están físicamente agotadas. Y no solo físicamente, sino agotadas mentalmente. ¿Por qué? Porque es que tal vez se están enfrentando a una situación en medio de su casa y recuerda que cuando se daba una situación en casa y el problema se presentaba, el esposo se iba para el trabajo y se entretenía ya en su actividad y en la noche llegaba a resolver el tema. Pero hay mucha gente que aún hoy, aunque se reactivó muchas cosas, hay gente que está conviviendo el 24/7 con su familia y ese encierro la ha agotado mentalmente. Y hay personas que como Elías, se sienten agotados, es normal. En ese momento Elías, ¿qué dice? Me quiero morir. Entonces uno dice, ¿cómo un hombre de Dios, un profeta, se expresa de esa manera? Estaba cansado. Qué linda la Biblia, ¿no? Sí, total. Lo deja ver semejante siervo del Señor, pues, en un momento de debilidad, de fragilidad y
y date cuenta y de agresividad, ¿no? Con el Señor, ¿no? Porque hay un momento en que Él se aleja del Señor, ¿no? Que es a lo que quiero llegar también ahí, que Él se aleja en su cansancio, y el Señor al lado cariñoso, ofreciéndole el alimento, ofreciéndole la sombra, ofreciéndole la comidita para levantarlo. Y yo interpreto ahí que la cercanía de Dios, o sea, date cuenta que uno puede en esa necesidad y en ese dolor y en esa angustia decir uno que no tiene sentido nada, pues, y que no vale la pena nada, pero ahí está la presencia de Dios. En el ejemplo que tú citas está la presencia de Dios en el alimento espiritual, que es la comida que el Señor le ofrece, y en el acompañamiento que Dios le ofrece, porque Dios, el compromiso que ha hecho con nosotros, Él nunca lo va a dejar. Y de ahí donde yo tengo que cogerme de ese compromiso, ¿sí? Amén. Él se comprometió conmigo, yo me comprometo con Él. ¿Por qué yo me comprometo con Él? Porque Él está comprometido conmigo. Por eso no voy a tirar la toalla. Por eso no me doy por vencido, porque no estoy solo. Es que el problema es que uno se da por vencido porque se siente solo y se siente que nadie lo va a ayudar. Eso fue lo que yo viví. Yo me sentía solo, era un pelado que tenía 20 y pico de años. Y me sentía solo, sentía que me faltaba el apoyo de mi papá, de mi familia, que me faltaba que alguien me diera la mano. Si alguien me hubiera dado la mano a mí ahí, a lo mejor yo no hubiera hecho eso, si alguien me hubiera escuchado o no. Pero lo que tenemos que hacer es que cuando no tenemos esas personas como yo no las tuve, si yo hubiera tenido al Señor, yo no hubiera hecho eso. Lo conocí después, casi unos 30 días después de que cometí esa cosa. Gracias al Señor tuve la oportunidad de conocerlo. Pero cuando conocemos del Señor, no estamos solos, y si no estamos solos no podemos darnos por vencidos. ¿Por qué me doy por vencido? Porque me siento solo. Entonces, si flaqueo mi debilidad espiritual, pues tengo que buscar apoyo. Para eso están las iglesias, para eso estás tú, para eso estoy yo, para eso están los consejeros, para que busquen, mira, me estoy sintiendo que me estoy agotando, que me siento solo, que espiritualmente no. Pero si no logras comunicarte con nadie, tienes que entender que hay un Dios a tu lado que sabe lo que tú estás viviendo, que nadie más que Él sabe eso. El mismo autor de Hebreos nos lo dice, y no solo en Hebreos, dice, el Señor ha prometido que nunca te dejará y que jamás te abandonará. Amén, así es. El Señor nos ha prometido a la luz de la Escritura que pasaremos por valle de sombra de muerte, pero no temeremos mal alguno, porque Él va a estar con nosotros y Él nos va a sostener. Él ha prometido estar a nuestro lado, Él ha prometido. Así es un compromiso. Exacto, entonces uno dice, Dios es fiel y Él cumple su palabra. Entonces yo digo, Señor, ¿qué dice Isaías? Isaías dice, aún los jóvenes se cansan y se desaniman. Así es, sí. Aún los jóvenes. Entonces uno dice, un joven, entonces uno dice, ok, recordemos que la palabra dice que en nuestra debilidad Dios se hace fuerte. Entonces, ¿en quién me estoy refugiando en medio de mi cansancio y de mi agotamiento? Si el Señor me dice, vengan a mí todos los que están cansados. O sea, el Señor nos dice, vengan a mí todos los que están cansados, y ahí miramos a ver qué hacemos y nos inventamos. Sí. Nos dice que yo les daré descanso, ¿sí? Y Isaías dice, Dios, quienes confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, correrán y no se fatigarán. Y un comentarista bíblico que yo revisaba decía, esa carrera de la que habla Isaías es la misma carrera de la que habla Pablo a la iglesia de Filipenses cuando les dice, hay que correr y hay que ganar. Y la carrera es esta, la carrera de la vida, el saber que Dios va a nuestro lado, el saber que nos tenemos que esforzar, el saber que habrán momentos en donde nos vamos a cansar, ¿cierto? Y el tema es, cuando yo me canso, cuando yo siento que no tengo más fuerzas, ¿qué hago? ¿Sí? Ahí es donde la fuente. O tomas la decisión errada, ¿cierto? Que te lleva a creer que el único camino es acabar con tu vida, que ya no hay nada más que hacer, o entiendes que tu mayor necesidad por encima de cualquier otra es Jesús, y entonces te refugias en Él. Y mira, todas las personas saben que pueden encontrar esperanza, refugio y ayuda de parte de Dios. Yo llevo como 20 años de consejero, 12 aquí y algún tiempo que servía en Cali también, y he escuchado muchos cuentos, y he escuchado a personas que dicen negar a Dios y no tienen ninguna relación con Dios, pero ellos en el fondo saben, ¿sí?, que podrían recibir de Él una ayuda.
El problema es que no toman la decisión de hacerlo. Saben en el fondo del corazón que está y a lo mejor pueden dudar de que exista o no exista, o que lo ayude o no lo ayude, pero en el fondo del corazón saben que ahí está la solución. Sino que a veces la emotividad y el dolor, Jesús Alberto, el dolor es un tema tenaz, porque cuando una persona está con dolor, ¿sí? Todo lo ve así con las gafas de dolor. Cuando una persona tiene dolor, todo lo ve con dolor. Entonces, si un jefe le dice algo, pero ¿por qué me la monta a mí? ¿Pero por qué es a mí? ¿Pero por qué todo a mí? Pero, ¿sí me entiendes? Y cuando se está viviendo ese dolor en lo más profundo del corazón, pareciera que las opciones son otras. Pero aún en esas circunstancias de dolor, la mejor respuesta es el amor de Dios. Él es el único que conoce nuestras dolencias, es el único que nos puede levantar, es el único que nos puede apoyar. Yo aquí en Popayán tengo muchas anécdotas. Yo te contaba ahorita, antes de que iniciáramos esto, imagínate esta historia cuando se abre la iglesia en Popayán, ¿sí? Al comienzo conseguir un local, a mí me conseguían como ingeniero de una compañía que yo trabajé de comunicaciones hace mucho tiempo, pues hace 12 años, renuncié para venirme de pastor. Y entonces me decían, claro, ingeniero, le tengo la casa que usted requiere y todo. Entonces yo le decía, no, es que no es a nombre mío, ni es para la empresa, es a nombre de Casa Sobre la Roca, que se va para que funcione una iglesia y es para que el pastor viva. ¿Y quién es el pastor? Pues yo. Entonces me decía, no, ya lo alquilamos. Era horrible ese tema. Era Así fue en el comienzo, así fue en el comienzo allá. El comienzo. Esta iglesia fue fundada en el lema de no darnos por vencidos. Y bueno, y insistíamos muchísimo. El tema de conseguir la casa, la primera casa fue un chiste, porque yo tuve que hablar con una persona que hacía parte de la política nacional. Esa casa era como una herencia, pues, que se le había dejado de un senador de la República de esa época. Tuve la oportunidad de hablar con la esposa y la esposa me dijo, usted no me puede pedir eso, ingeniero Jacome, de que ahí va a construir, que ahí va a abrir, hacer la apertura de Casa Sobre la Roca, porque usted está en Popayán, ¿sí? Porque allá hay procesiones, porque ya se mueve, porque mi esposo sale en las procesiones y yo también. Y ahí yo me he hecho de enemigo a toda la familia si le llego a alquilar la casa a usted, pues a mí nada, mejor dicho, va a tener problemas. Yo le dije, bueno, pues sí, puede que lo que usted diga sea cierto, que tenga esos problemas y todo, pero yo no sé cómo usted le va a decir a Dios que no, porque a mí Dios me dijo que sí, que ahí iba a estar la casa, entonces, que ahí se iba a hacer la apertura de la iglesia. Entonces, pues gracias y que pase buena noche. Y la señora me llamó a las 6 de la mañana, me dijo, yo no he podido dormir, o usted me maldijo, qué porquería me echó. ¿Cómo le dice a Dios que no? Yo le dije, no sé, yo a él siempre le he dicho que sí, yo no sé cómo funciona eso. Pero, y así comenzó, ¿no? Y el cuento que te iba a echar es que llevábamos como 2 domingos de haber hecho la apertura de la iglesia, y entonces la iglesia funcionaba tipo 9 de la mañana, llegaban los siervos porque el servicio era como a las 10, y entonces yo salía a revisar todo, pues, con esa pasión y todas las cosas que uno tiene al iniciar, y había un gran jardín en esa casa, y había unas flores bonitas y habíamos pintado ese jardín, y entonces la gente del barrio, ¿sí? La gente del barrio acumuló papel higiénico usado en muchas bolsas, de unas 10 bolsas más o menos, porque era una cantidad horrible, y las vació en la fachada para presionarnos, porque días antes, cuando yo coloqué un letrero allá que decía Casa Sobre la Roca, nos reventaban los vidrios con ladrillos y con piedras, nos apedreaban la oficina. A mí me tocó hacerme en la parte posterior de una habitación, porque en la parte de adelante ya me daba miedo que a lo mejor me fueran a disparar o sucediera algo. Entonces reventaban los vidrios constantemente. De hace 12 años. 12 años. 2008. 2008, sí. En Wow. junio de 2008. Y tiraban una piedra, y la piedra tenía, como estilo película, ¿no? Y tenía una nota que decía, váyanse, no roben a la gente, vienen a lavarle el cerebro a las personas, un montón de cosas. Volantes me dejaban por debajo de la puerta, era una cosa horrible. Yo decía, Dios bendito, ¿cómo va a hacer esta cosa aquí? Pero yo no me doy por vencido. Yo aquí dije que había iglesia, Dios me dijo que me respaldaba, y yo aquí me quedo y aquí no les corro a estos.
Y pensaba yo a veces, ¿será que esto viene de Dios? ¿Será que es correcto quedarse? ¿Será que seré necio yo pues en insistir, en meter la iglesia en este barrio? Todas las cosas que te llegan a la mente, ¿no? Miedo en el corazón, ¿no? Temor, ¿Será que sí, sí? temor. Temor, sí, mis hijos ahora cuando lleguen, ¿qué tal que les pase algo, alguna cosa? Pero sigamos, el Señor me daba fuerzas y yo dependía del Señor. Aquí, hermano, tocaba depender sí o sí de Él, no podíamos depender de otra persona más. Aquí depende usted de Dios sí o sí. Y esa era la situación que vivíamos. Así fue el arranque, entonces, fue Así fue el arranque. con abierta oposición Y y te obviamente termino, sí, con actos que buscaban intimidarte, o sea, porque sí, imagínate, te claro, revientan las ventanas, sí, claro. hacen esto del papel. Uno podría decir, no, vinieron los de la Junta de Acción Comunal y me pasaron una carta y con mucho respeto se acercaron. No, 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 esto podríamos decir que Era eran actos fuerte, vandálicos, eran sí, actos claro. vandálicos. Y en un barrio muy importante de la sociedad de Popayán, donde estaba ubicada la iglesia, que me dejó ver también un trasfondo de todo eso. Y te termino el cuento. Entonces, cuando yo salgo y veo todo ese papel higiénico, pues yo con mi saco y con mi corbata ya listo, pues, para todo lo que teníamos que hacer como iglesia, porque hacía devocional con los líderes que comenzaban a llegar y yo quería que me vieran bien arreglado desde ya y todo. Entonces veo todo eso y dije, no, yo me tengo que quitar el saco. Entonces me quité el saco, me quité la corbata, me quité incluso la camisa y me quedé en una franelilla, ¿sí? Y dije, para no ensuciarme esto, y me puse unos guantes, saqué unas bolsas negras de basura y comencé a recoger eso. Cuando yo salgo a recoger eso, ¿sí? Resulta que no había ningún papel higiénico ya. Yo dije, ¿y aquí qué pasó? O sea, ¿yo me soñé esto o qué fue? ¿Qué fue lo que pasó acá? Y entonces miré hacia todos los lados y yo dije, a lo mejor pasaron algunos escobitas, ¿sí? Y recogieron. Y recogieron todo eso, ¿sí? Pensaba yo. Y sí, y entonces alcancé a ver como una especie de escobitas que estaban ahí en la esquina y que me hicieron así y me sonrieron, ¿sí? Con una mano. Un tipo y más allá como otra persona en un carrito, pero yo decía, pero estos son más bolsas y ahí no caben, ¿será que las comprimieron o pasó el carro? No sé, yo pensé, entonces me vuelvo y me devuelvo y trato de sacar por ahí unos 20,000 pesos para darles a ellos de qué bendición, ¿sí? Qué alegría pues de que me hubieran apoyado, que yo no hubiera tenido que hacer esa cosa, ¿sí? Y entonces, cuando voy a buscarlos, no había nadie. Y le pregunté a una persona que estaba lavando el carro como a una casa siguiente, como unos 50 metros, pues, como a la mitad de la cuadra, porque la casa de la iglesia era esquinera. Y le pregunté, ¿y los escobitas salieron hacia algún lado? Yo caminé y no había nadie, ¿sí? Y después yo dije, ¿será que yo me soñé toda esta vaina? No sé qué vaina fue la que vi. Y entonces, en una parte del jardín había quedado un papel sucio para que yo me diera cuenta que no había soñado eso, que era verdad. Y yo entendí que a lo mejor había sido alguien que Dios había enviado, siempre he creído eso, para ayudarme a mí a no darme por vencido en la apertura de esta iglesia, que no dependía de mi fuerza, ni de la presión, ni de las cosas que estábamos viviendo ahí, sino que había algo sobrenatural. Y Amén. entonces yo comencé a pensar, a sentir y a creer Qué bello. Que Dios está jugando de mi parte y eso me ha motivado mucho cada vez que me da como la chiripiorca que uno dice, ¿y ahora qué hacemos? Me acuerdo de todas estas cosas, de no darnos por vencidos y le comparto a la mayoría de la gente estas enseñanzas que han sido de gran bendición. Y otro tema que también se vivió casi que a los 15 días de apertura de la iglesia fue el accidente de Juan Pablo, que Juan Pablo se destruyó toda la cara, eso fue una cosa terrible, que fue un testimonio muy bravo, pues, que en Sí. una bicicleta se golpeó y todo eso. Y yo hubo un momento en que no entendía, o sea, él se accidentó en la tarde y había pasado esa noche y yo lo veía que se estaba como soplando, perdón la expresión, como hinchando pues la cara, porque no había una atención clínica, porque estaban esperando que una cirujana plástica lo pudiera atender, pero
estaban programadas muchas cirugías y no se pudo atender. Entonces yo recibí una llamada como a las 11 de la mañana del otro día y era el pastor Darío, que la cuento con mucha anécdota. Y entonces el pastor Darío me marca el celular y me dice, ¿cómo vas? Yo le dije, ahí vamos. Le habla Darío. Yo le dije, sí, Darío, ¿qué le puedo servir? Me dijo, su pastor, el pastor Darío. Yo le dije, ay, pastor, qué pena. Qué pena, pastor. Y me dijo, pero... Claro, tu cabeza estaba en otro lado cuando contestas. Claro, imagínate, yo, su pastor, hermano. Sí, vea, hermano, créame que en la iglesia de Popayán va a ser una bendición. Está recibiendo muchos ataques, hermano. Yo le conté que los ataques eran 7/24 y que eran todos los días de su vida y a lo mejor no le conté que también le iban a atacar su familia. Yo le dije, no me acuerdo que me hubieras dicho que se metían con mis hijos. También, pastor. Me dijo, oremos. Y si no se logra resolver la cosa, vemos cómo sacamos a Juan Pablo de allí y lo llevamos a Cali y lo enviamos en un avión y aquí miramos cómo lo recibimos y cómo lo apoyamos. Gracias a Dios la cirujana al mediodía lo resolvió y todo ese tipo de cosas. Y yo le he enseñado a mis hijos con esas cosas a no darse por vencidos. A mis hijos los señalaron muchísimo en el colegio. ¿Te imaginas que los evangélicos, los hijos del pastor, afuera? En las clases de religión, afuera. Se hacía una misa, ¿verdad que ustedes son evangélicos? Afuera, eran señalados. Cosas como estas, imagínate que a Juan Pablo, por colocarte un ejemplo, que es el varón de mis 3 hijos, le decían los compañeros, ¿y esos zapatos nuevos que tienen, esos son de los diezmos que tu papá se roba? Comentarios de ese tipo eran los que mis hijos tenían que sufrir. Entonces, no darnos por vencidos, aquí se ha convertido como en un lema, te cuento. Esto desde que arrancó, no nos demos por vencidos por este lado, no nos demos vencidos por este lado, no nos demos por vencidos por este lado, no nos demos por vencidos, no nos podemos dar por vencidos porque el Señor está comprometido con nosotros. Amén. Él es fiel y no nos va a dejar sin importar las cosas que estemos viviendo y allá donde tú estás. Yo no sé qué es lo que tú puedas estar viviendo, pero te digo, si Dios me ha respaldado a mí, no me ha respaldado a mí porque yo soy el pastor, porque ha respaldado a mucha gente de la iglesia que no se dio por vencida. Hay un testimonio muy lindo que se ha pasado más de una vez en Hechos y Crónicas, ¿sí? De una niña de la iglesia que la tuvieron muchos tiempos, meses y años sin poder moverse en una silla de ruedas. Incluso estuvo en Bogotá, el pastor Mario fue y oró por ella en Bogotá. Me acuerdo tanto que me mandaba un reporte de oración, César, que hoy es el pastor de Villavicencio, dirigía la oración en aquella época, y él estaba pendiente de la niña, y el diagnóstico era que la niña no podía mover, no podía pararse de su silla de ruedas. Y el Señor me mostró a mí, mira, no te des por vencido con ella, sigue orando. Y yo a veces imponía manos en los ayunos, buscando la sanidad, y yo tenía gente que se me acercaba y me decía, no sea cruel, ella no se va a parar de la silla de ruedas, ¿para qué hace ese espectáculo? ¿Para qué hace ese show? Yo en esta iglesia no me vuelvo a congregar porque usted hace eso. ¿Para qué hace eso? Había gente que me decía a mí así, no te digo que eran todos, uno que otro. Salía siempre con un comentario de eso. Y yo decía, no, yo siempre... Ella pasaba en la silla de ruedas y yo oraba y ponía las manos en las piernitas y todo eso. ¿Y qué sucedió? Que ella no se dio por vencida y acondicionamos la iglesia infantil para que ella pudiera servir con su silla de ruedas. Ay, la llevábamos y la subíamos y hacíamos la rampa y toda la cosa. Y un día en el ayuno, ella se paró de su silla de ruedas, caminando en el templo a la vista de todo el mundo. No se dio por vencida. Entonces, no darnos por vencidos no es solamente de las cosas que le pasa al pastor que está fundando la iglesia o que le pasa a la familia del pastor, sino que le pasa también a las ovejas que han creído que no nos podemos dar por vencidos porque el Señor se ha comprometido con nosotros, y mientras el Señor esté jugando de nuestra parte, no hay que darse por vencido porque no estamos solos. Darse por vencido es decirle a Dios, tú no existes, o sea, ¿para qué? ¿No me vas a ayudar? Pues
Yo acabo con esto. No te creo, no te creo, no te creo. O no te creo. Así es, sí, señor. Así es. No confío en ti. No. Ay, Señor, gracias. Gracias por eso, porque sé que eres el Aarón y el Hur que algún día Dios usó para levantar los brazos de Moisés. Hoy tú estás siendo un instrumento para levantar a muchos que están conectados en este momento y que realmente están cansados, agotados de la situación. Es que no es fácil lo que estamos viviendo. Mira, ninguno tiene experiencia en una pandemia. A nadie nos enseñaron a estar tanto tiempo encerrados. A los estudiantes no les enseñaron nunca cómo recibir clases. A nosotros, a ti y a mí no nos enseñaron a cómo salir, pues, a llevar una enseñanza a través de las redes y todas estas cosas. Todos estamos cansados, todos estamos fatigados, todos estamos con una gran incertidumbre que hay en nuestra mente porque no estábamos acostumbrados a esta virtualidad. Pero yo te digo algo, Jesús Alberto, que el Señor me mostraba en estos días a mí. La espiritualidad es el mejor soporte o el mejor apoyo que podemos tener en este mundo de virtualidad. Porque si nos quedamos en solo la virtualidad tiene mucha superficialidad. Porque tú le ves, por ejemplo, la camisa y de aquí para abajo están en pantalonetas. ¿Sí me entendés? Y la imagen que nosotros vemos está muy adornada. Y la enseñanza que se hace y todo, tú sabes que la virtualidad aguanta el maquillaje, aguanta muchas cosas. Pero si le ponemos espiritualidad a esta virtualidad, vamos a salir adelante. Y el lema es, lo que estamos compartiendo es, no darnos por vencidos. Si tú me preguntas a mí, Paz Jesús Alberto, me preguntas, ¿sientes a veces la necesidad de darte por vencido? Yo te diría que sí, siento. ¿Y te llegan pensamientos de darte por vencido? Sí, me llega un pensamiento y me llega un sentimiento, pero inmediatamente yo me acuerdo, primero de lo que viví, que fue hediondo y inmundo, que no quiero volver a repetir. Y segundo, le digo, pero ¿cómo? Si Dios me ha respaldado en esto y en esto y en esto, ¿cómo no me va a respaldar ahora en estas cosas? Y le digo a la gente, si Dios nos respaldó en esta situación, ¿cómo no? Dios nos va a seguir respaldando y nos va a seguir ayudando. Y el lema es no darnos por vencidos. Y tú eres un hombre, y perdóname, Paz, que te diga, pero tú lo sabes y la iglesia lo sabe, que tú eres un hombre que no te has dado tampoco por vencido. Has sido un hombre que te ha tocado luchar y que has encarado, pues, esta virtualidad de una iglesia tan grande como es Casarroca Bucaramanga, y lo has hecho con mucha integridad, con mucha santidad y con mucha bendición. Y que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga a ti también por sostener a tantas personas en Casarroca Bucaramanga, hermano. Amén, Padre, tan bello, gracias. Que valoren tu trabajo. Estaba buscando, es que tengo aquí mi Biblia de mi devocional, la tengo en mi habitación, y aquí tengo esta que es la Biblia que utilizo para las ceremonias. Y cuando uno busca en la Biblia que no es la de uno todo el tiempo, está perdido. Se vuelve una pelota, hermano. Entonces estoy buscando un texto que precisamente ayer leí en mi devocional en Corintios, cuando nos habla de cansados pero no abatidos, y lo estaba buscando. Pero no lo encuentro. De pronto ahora que Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. 4:8. Yo tengo el 4:8. Bueno, también sí, desde ahí. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Así es. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Y en el versículo 16 dice, por tanto, no nos desanimamos. Así es. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo visible es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Es eterno, así es, hermano. Amén. Qué linda palabra. Brutal, pastor, brutal, tremendo, gracias por acompañarnos. Fíjate que se nos acabó el tiempo, hermano,
Esto toca repetir. Esto toca, hermano, segunda parte. Segunda parte. Bueno, no más que me digas y coordinamos. Tan lindo, mil gracias. Gracias, Paz, gracias por esa palabra, en serio. Dios bendiga tu vida, Dios te siga usando allá en Popayán. Lindo, gracias. Siendo de bendición para tantas personas. Wow, yo leo los mensajes y mucha gente de Popayán te quieren muchísimo, Paz. Es que tú te haces querer muy fácil, hermano. Es que, y aquí están escribiendo, Paz, gracias, Popayán no para. Aquí siguen haciendo barra, hermano. El Señor es bueno. El Señor nos hace sentir con ellos su amor. En serio, gracias por esa palabra, porque viene de parte de Dios y hoy el Señor nuevamente nos está diciendo, bueno, levántate. 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Amén. Amén. Gracias, mi Paz. ¿Podemos orar, porfa? ¿Podemos orar para cerrar? Sí, vamos a orar. Sí. Padre, yo quiero darte gracias una vez más. Tú eres el dueño de todo, Señor, de la vida, de los recursos, de cada cosa. Y tú eres un Dios comprometido, bendito Dios, con cada uno de nosotros, Señor. No queremos desanimarnos, Señor, ni queremos, Dios del cielo, tirar la toalla, como hacen algunos, Dios, en su debilidad. Yo lo único que te pido, bendito Señor, es que podamos entender tu buena, agradable y perfecta voluntad. Seguir siempre tu palabra, Dios, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, penetra lo más profundo del corazón y es la que nos ayuda. Y es tu Santo Espíritu el que nos levanta, porque necesitamos de ese toque de tu Santo Espíritu, del Consolador que nos has dejado, porque no estamos solos, para eso nos dejaste el Consolador que tanto nos guía, que nos muestra el camino por donde debemos seguir, que nos da consejos, que vela por nosotros. Padre, reconocemos que tus planes son buenos, son de bienestar y no de calamidad. Y Padre, yo te pido, Dios del cielo, por cada una de las personas que a lo mejor pudieron estar desanimadas, se sintieron desanimadas en algún momento, pero que hoy están enchufadas contigo, Señor, que tú los has animado, Señor, con tu amor, Señor, con tu fidelidad, que tú los estás tocando ahí en el corazón. Si han pensado cosas feas, Dios del cielo, cualquier espíritu de muerte, bendito Dios, hoy yo lo reprendo, cualquier espíritu de suicidio, hoy lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro sobre tu vida bienestar y bendición. Y sé que Dios va a conceder los deseos de tu corazón y sé que tú algún día me vas a escribir o le vas a escribir al pastor Jesús Alberto y vas a contar todas las cosas lindas que Dios ha hecho en tu vida, porque Dios te ama y Dios quiere ayudarte y Dios quiere bendecirte siempre. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.